Paz a vos acá en ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nuevamente tenemos nuestra serie que lleva por título La historia del pacto, donde cada uno de nosotros hemos estado estudiando los pactos que nuestro Dios hizo con sus siervos. Y en esta mañana tenemos la lección número 11 que lleva por título El pacto en crisis, donde nos vamos a dar cuenta ahora cómo este pacto que nuestro Dios hace con su pueblo ahora está en crisis. Y vamos a ver cuál es la razón a través de la lección. Le voy a pedir que tome su Biblia, vamos a abrirla en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 5. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Y es lo que nuestro Dios pide de cada uno de nosotros, lo que nuestro Dios pidió de su pueblo, que guardaran sus estatutos y guardaran sus ordenanzas. Eso es algo que nuestro Dios deseaba de su pueblo, ese pueblo que nuestro Dios le llamó un pueblo singular, un pueblo santo. Dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Cuando guardamos sus pactos, cuando guardamos sus mandamientos, quiero que sepan que vivimos de la manera que Dios desea. Estos pactos se dieron al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel viviera haciendo lo que nuestro Dios deseaba. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, dice, vivirá en ellos, yo Jehová. Hermosa enseñanza que la palabra de nuestro Dios nos da por medio de Levíticos capítulo 18, verso 5. Y fíjense bien lo que dice el objetivo, hacia dónde vamos en esta hermosa lección. Acuérdense que nuestro título es El pacto en crisis. Y ahorita vamos a ver cómo este pacto llega a una crisis, y dice el objetivo de la lección, ver las limitaciones internas del pacto mosaico y observar cómo fracasó al final, dado que Israel fue del éxodo al exilio. Así que tenemos al pueblo de nuestro Dios, que nuestro Dios le dice y le menciona: si guardas mis pactos, vas a tener bendición de parte mía, dice nuestro Dios. Pero también nos damos cuenta de la manera que el pueblo de nuestro Dios le servía en momento y en otro momento se alejaba de la presencia de nuestro Dios. Cuando el pueblo le servía con sinceridad, tenía prosperidad y tenía bendición. Pero cuando el pueblo se alejaba de nuestro Dios, llegaban a momentos críticos y difíciles donde iban a dar de esclavos a otras naciones. Ahora quiero que sepan que a Moisés se le da un ejemplo muy bonito para con cada uno de nosotros, y le dice: aquí te pongo la vida, aquí te pongo el bien y el mal, escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Ahora esas mismas palabras es el eco que se repite a través de los tiempos, donde ahora se nos dice a cada uno de nosotros: aquí te pongo la vida y te pongo la muerte, te pongo la bendición y te pongo la maldición. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Así que podemos ver por medio de esto que si escogemos la vida, tenemos las bendiciones de nuestro Dios. Y el pueblo de Israel se vio en aquello que a veces escogía la bendición, a veces escogía la maldición, y a través de los tiempos vemos que sufrió a consecuencia de no obedecer a nuestro Dios. Así que es donde el pacto de nuestro Dios se pone en crisis. Y le voy a pedir que tome su Biblia y vamos a verla en el libro de Levíticos capítulo 26, 3 y 4. Y vamos a ver la enseñanza que vimos la semana pasada en solo dos versos de la semana pasada. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, y dice, y los pusieres por obra. Mire lo que nuestro Dios le dice a su pueblo, lo que nuestro Dios desea tanto de la nación como individualmente. Dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo, dice, dará sus frutos. Sí estamos viendo cuando el pueblo de nuestro Dios obedece al pacto de nuestro Dios, a sus promesas, a sus mandamientos. Hay bendición de tal manera que va a dar la lluvia a su tiempo. ¿Para qué? Para que la tierra dé el producto y podamos vivir de ellos. También dice que el árbol del campo dará su fruto. Esto es cuando Israel escoge el bien. Y nuestro Dios deseaba que Israel escogiera el bien, mas sin embargo vemos que
no sucede eso. Se alejan, se van a la idolatría, que vamos a ver en unos momentos, donde el pueblo de nuestro Dios se aleja de los pactos de nuestro Dios, y es cuando el pacto de nuestro Dios está en crisis. Vamos a ver Números capítulo 14 del 11 en adelante. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Nuevamente dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Por qué? Porque el pueblo de nuestro Dios irritó a nuestro Dios, yéndose a la idolatría, sirviendo a otros dioses, y nuestro Dios se pone triste a consecuencia de que el pueblo de Israel se va a la idolatría, y dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán en todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y va a dar una historia nuestro Dios de todo lo que hizo al pueblo de nuestro Dios, y cómo platica con Moisés, y cómo Moisés intercede por el pueblo para que nuestro Dios perdone. Y quiero que sepa que nuestro Dios ha sido un Dios que siempre ha tenido misericordia, pero también desea que el hombre se arrepienta y le busque. Dice el 12: yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Nuestro Dios le dice aquí a Moisés: sabes que yo los voy a destruir, este pueblo me está provocando a ira, así que te voy a poner a ti como fiel siervo que eres, te voy a poner sobre otra gente, y te voy a hacer aún más fuerte de lo que eres. Pero mire la contestación de Moisés, una contestación muy inteligente y muy sabia. Dice el 13: pero Moisés respondió a Jehová, después de que Jehová nuestro Dios dice que va a destruir al pueblo y que lo va a poner a él sobre gente más fuerte, dice: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a ese pueblo con tu poder. Dice: ¿sabes qué? Lo que tú vas a hacer, lo que se va a hacer con este pueblo, dice, lo van a oír los egipcios. Y mira lo que van a decir los egipcios. Verso 14 de Números. Y dice: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Dice: este pueblo de alrededor, los que oyen, se van a dar cuenta, y mira lo que van a decir, porque ellos saben que tú los acompañaste en el desierto cuando iban caminando de día. Dice que tú ibas delante de ellos como una columna de nube, y en la noche dice como una columna de fuego. Y fíjate bien lo que van a decir los pueblos, le dice Moisés a nuestro Dios. Dice el 15: y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo. Dice: tú los salvaste, tú los rescataste, tú los llevaste por el desierto, tu mano siempre estuvo allí, y ahora quieres matarlos. Dice el 16: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Esto es lo que van a decir los pueblos, le dice Moisés a Jehová nuestro Dios: ¿sabes qué? Como tú no pudiste meterlos a la tierra prometida, resulta que ahora tú los matas. ¿Qué va a pensar este pueblo? Y dice el 17: ahora pues, yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. ¿Y qué va a hacer ahora Moisés? Está intercediendo por el pueblo para que nuestro Dios no destruya al pueblo de Israel, aun cuando el pueblo de Israel merecía la muerte. Y quiero que sepan que este gran libertador Moisés tiene una trascendencia que podemos verla con nuestro Señor Jesucristo, donde aun cuando el pueblo, o aun cuando nosotros estábamos muertos y delitos y pecados, Él se pone enfrente de nosotros para rescatar nuestra vida. Jehová, dice, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Aquí Moisés está pidiendo misericordia del pueblo, intercediendo por el pueblo, y sabiendo, dice, que nuestro Dios castiga al culpable, que visita la maldad de los padres, de los hijos sobre los terceros y hasta los cuartos. Y dice el verso 14 de Números 14, 19, dispensen el 19 de Números 14, dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza
de tu misericordia. Intercediendo aquí Moisés por el pueblo y pidiendo misericordia, dice, según la grandeza de tu misericordia. Quiere tocar el corazón de nuestro Dios para que Dios no destruya al pueblo de Israel. Y sigue diciendo, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, lo perdonaste allá en Egipto, aún cuando estaban haciendo la maldad, y aún te pido, le dice Moisés, que en este tiempo le perdones. Dice el verso 20 de Números 14, dice, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Así que tocó el corazón Moisés de nuestro Dios. Ahora nuestro Dios dice, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Por las palabras que tú has mencionado, de que soy un Dios de misericordia, he perdonado a mi pueblo. Y dice el 21, más tan cierto, dice, mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena la tierra. Todos los que vinieron, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y aquí es algo bien importante, donde podemos clamar ahora, podemos palpar ahora lo que nuestro Dios le dice a Moisés. Me han tentado 10 veces, no es una, no son 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino que dice 10 veces y no han oído mi voz. Un pueblo rebelde, un pueblo que ve la grandeza de nuestro Dios, ve lo que pasó en el desierto, ve cómo nuestro Dios lo saca de Israel con mano fuerte, mas sin embargo 10 veces han tentado al Señor y no han oído su voz. Y quiero que sepan que ese eco llega hasta nuestros tiempos, donde nuestro Dios da oportunidad al hombre que se acerque, que se arrepienta, mas sin embargo no han oído la voz de nuestro Dios. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Yo creo que nos damos cuenta que de toda aquella muchedumbre que salió de allá de Egipto, únicamente Caleb y Josué fueron los únicos que pudieron entrar a esa tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque el pueblo le causó ira, enojo a nuestro Dios, y de tal manera que Dios no los dejó entrar a esa tierra. Los únicos que entraron son la descendencia que fue naciendo en el desierto. Sigue diciendo otro texto de la palabra de nuestro Dios en el libro de Nehemías 9, 1 al 3. Y recuerde que Israel le servía a nuestro Dios, no le servía a nuestro Dios, agradaba a nuestro Dios, no le agradaba a nuestro Dios. Hubo tiempos muy buenos, pero también hubo tiempos muy tristes. Y vamos a ver un tiempo bueno, dice a Nehemías 9, 1 en adelante, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Ahora vemos algo que está sucediendo, donde el pueblo reconoce que ha pecado, y en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahora tenemos aquí un pueblo que se acerca a nuestro Dios, que vive para nuestro Dios, un pueblo que nuestro Dios lo ve, que está ayunando, y quiero que sepan que eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Dice el verso 3, dice: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Gloria sea nuestro Dios. El pueblo se aparta, el pueblo empieza a ayunar, el pueblo empieza a leer el libro de la ley, y recordemos que nuestro Dios le dijo: guarden mis leyes, guarden mis estatutos, y cuando los guardes vas a tener bendición. Aquí está haciendo esto el pueblo, y dice: la cuarta parte confesó sus pecados y adoraron a su Dios. Luego se levantó sobre la grada, dice, sobre la grada, los levitas, donde agradaron a nuestro Dios, se levantaron sobre la grada aquellos levitas y clamaron en alta voz a Jehová su Dios, algo que le agradó a nuestro Dios. Y dijeron los levitas: levantados, bendecir a Jehová vuestro Dios de la eternidad hasta la eternidad, y bendiga el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Lo que hace el pueblo: empieza a ayunar, empieza a agradar a nuestro Dios, empiezan a clamar a nuestro Dios,
tocan el corazón de nuestro Dios y Dios empieza a derramar bendiciones para con su pueblo. Ahora, si nosotros hemos pecado, si nosotros le hemos faltado a nuestro Dios, es el momento que volvamos hacia Él. Así como se levantó ese pueblo, levantémonos pidiendo perdón a nuestro Dios y confesando nuestros pecados. Dice la palabra de nuestro Dios: si mi pueblo se humillare y confesare su pecado ante mí, dice, yo me acerco a Él y voy a bendecirle. Dice el verso 6 de Jeremías 9, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo el que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, dice, tú vivificas todas estas cosas, dice, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y esto es algo maravilloso, que los cielos de nuestro Dios, y la palabra de Dios nos dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Dice el verso 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jereseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Nuevamente nuestro Dios un justo, nuestro Dios un Dios de misericordia, de fidelidad, que aun cuando el pueblo se alejaba, que aun cuando el pueblo se iba tras dioses ajenos, nuestro Dios siempre le volvió a dar una nueva oportunidad a aquel pueblo de nuestro Dios. Y eso lo hizo con Adán, fue a buscarlo en el huerto, aunque al hombre ya había pecado, fue a buscarlo para darle una nueva esperanza. Dice el 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Si estamos viendo que Dios oye el clamor de ellos cuando estaban en Egipcio, a que estaban siendo afligidos por los egipcios, nuestro Dios oye al pueblo para rescatarlo y escoge a Moisés para que sea su líder. Y dice el 10, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabéis que había procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo que lo sacó con mano fuerte. Cuando el pueblo se humilló, cuando el pueblo clamó a nuestro Dios, dice que nuestro Dios oyó el clamor de ellos. Y dice el verso 11, dividiste el mar delante de ellos y pasaron en medio de él en seco. Y dice, y a sus perseguidores echaste en las profundidades. Y recordamos cuando el pueblo de nuestro Dios sale de allá de Egipto y que salen los egipcios tras de ellos y que pasa el pueblo de nuestro Dios inmediatamente por aquel mar y luego pasan los egipcios. Nuestro Dios destruye a todos aquellos, los echa a la profundidad, como una piedra en profundas aguas. Dice el 12, con columna de nube les guiaste de día, con columna de fuego en la noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste, dice, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y dice, y por mano de Moisés tu siervo les diste los mandamientos, les diste los estatutos. Y recordamos cuando Moisés sube a aquel hermoso monte donde las leyes de nuestro Dios se dan al pueblo de nuestro Dios. Y mientras Moisés está en el monte, tristemente el pueblo de nuestro Dios con Aarón están fabricando aquel becerro de oro, lo que nuestro Dios detestaba inmediatamente. Quiero que sepan que el pueblo lo estaba haciendo, se estaba alejando de la ley de nuestro Dios, se estaba alejando de la presencia de nuestro Dios. Y dice el 15, les diste pan del cielo en su hambre. Y si recordamos aquel maná, que cuando el pueblo tenía hambre, aquel maná que había todas las mañanas, y en su sed le sacaste agua de la peña, donde nuestro Dios también le dio agua, le dio pan, donde nuestro Dios protegió al pueblo de Israel, y era para que el pueblo de Israel hubiera sido un pueblo agradecido. Mas sin embargo
se aleja de nuestro Dios. Yo creo que la palabra de nuestro Dios nos dice que el sol sale para buenos y para malos y es de darle gracias a nuestro Dios. Y les dijiste, dice, que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Promesa que nuestro Dios les da y aun cuando el pueblo se aleja de nuestro Dios sigue firme con su promesa. Dice el 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos, se alejaron de la presencia de nuestro Dios, tanto que dice Isaías, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos la mano de nuestro Dios está extendida también a un pueblo rebelde porque no quieren servir a nuestro Dios. Dice el 17, no quisieron oír, ni se acercaron, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y se rebelaron y pensaron cosas malas entre ti. Su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Dice, pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aun cuando el pueblo se alejó de nuestro Dios, Moisés dice que nuestro Dios es un Dios que oye, un Dios que es tardo para la ira y que es grande en misericordia y hasta nuestros tiempos dice que no ha mandado a su Hijo, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Además, cuando hicieron pasar, dice, para sí becerro en fundición, y si recordamos, no llegaba Moisés, aquel Aarón inmediatamente junto al pueblo y hacen un becerro de fundición para adornarle y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. ¿Por qué? Porque nuestro Dios los sacó con mano fuerte y ellos se fueron a los ídolos. Dice el 19, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto, les volviste a dar una nueva oportunidad, tu misericordia, tu gracia siempre ha sido con cada uno de nosotros. Dice, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la lumbre de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les dice para su sed. Si estamos viendo todo lo que hizo nuestro Dios, aún el pueblo poniéndose en contra de nuestro Dios, Él da el maná, Él da el agua para que el pueblo permanezca en el desierto. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos, dice, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por todo el desierto, poseyeron la tierra de Shom, la tierra del rey Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Aquí tenemos que nuestro Dios, aun cuando el pueblo es rebelde, nuestro Dios tiende su misericordia, pero también quiero que sepan que el pacto está sufriendo crisis. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha apartado de ese pacto, el pacto que nuestro Dios les había dado a este pueblo. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Y si recordamos, todavía estando allí en Egipto, que aquellas parteras querían destruir la vida de aquellos pequeños mandamientos de aquel rey, mas sin embargo nuestro Dios dice, multiplicó los hijos como las estrellas del cielo, y dice, las llevaste a la tierra cual había dicho sus padres que habían de entrar a poseerla. Ellos entraron, los adultos se quedaron en el camino a consecuencia del pecado, dice, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, dice, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciese de ellos como quisieran. Así que aquí vemos que nuestro Dios defiende al pueblo, pero quiero que sepan que los que salieron de allá a consecuencia del pecado, el Señor decidió no dejarlos entrar a esa tierra que fluía leche y miel. Dice el 25, tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, dice, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, se deleitaron de todo lo que había en aquellos lugares,
en tu gran bondad, dice, pero te provocaron a ira. Aun cuando el pueblo vio la grandeza de nuestro Dios, provocó a ira a nuestro Dios y se rebelaron en contra de ti, dice, y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. El pueblo mató a los profetas, el pueblo se alejó de nuestro Dios, viendo la grandeza de nuestro Dios, se apartaron de nuestro Dios. Dice, e hicieron grandes abominaciones. Triste decirlo, pero este es el pueblo que se alejó de nuestro Dios. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Aquí es donde ahora el pacto está en crisis, donde ahora nuestro Dios ve que el pueblo está pecando y dice, los entregó ante sus enemigos, los cuales los afligieron, los llevaron de cautivo, pero en tiempo de su tribulación clamaron a ti dice, y tú desde los cielos los oíste y según tu grande misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran, dice, de mano de sus enemigos. El pueblo peca, clama y el Señor le oye. Dice, pero una vez que tenían paz, volvieron a hacer lo malo delante de ti, lo cual los abandonaste en mano de tus enemigos. Dice que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y desde los cielos les oía según tus misericordias. Así vemos este pueblo que ama a Dios, se aleja de Dios, clama a Dios, se acerca a Dios, vuelve a alejarse de nuestro Dios, vuelve a clamar a nuestro Dios, y la misericordia de nuestro Dios, como dice el salmista, tus misericordias son nuevas cada mañana. Cuánto amó nuestro Dios a Israel, pero también en ese amor los llevó a esclavitud porque no obedecieron sus pactos. Ese pacto que se quedó en crisis, dice el 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. El hombre se alejó de la presencia de nuestro Dios, hizo su corazón duro, le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por la cual les entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Los llevó a que fueran esclavos a consecuencia de que nuestro Dios les amó, les dio la oportunidad, pero siguieron pecando, y nuestro Dios los entregó a diferentes pueblos de la tierra. Dice, más por tus muchas misericordias no les consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordia. Nuevamente nuestro Dios pudo destruirlos, mas sin embargo les dio una nueva esperanza. Dice, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, donde nuestro Dios los entrega a esclavitud, donde nuestro Dios los lleva a servidumbre. Dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho más. Dice, has hecho más nosotros. Hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, todo el pueblo ha pecado, tanto que dice Israel que el pueblo de nuestro Dios estaba en pecado desde su cabeza hasta los pies, porque se habían alejado de la presencia de nuestro Dios, levantando las manos, pero dice que las manos estaban llenas de sangre. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen de su fruto. Eso es lo que pasa con este pueblo, un pueblo que se aleja de nuestro Dios, y nuestro Dios pone a maldición en ellos. Mire lo que dice ahora nuestro cuaderno de escuela sabática en referencia a lo que hemos leído. Dice, equipados con un pacto de amor, que vimos su ley donde nos habla de amar a nuestro Dios,
de amar a nuestro prójimo, dice, en la santidad donde nuestro Dios habitó en el desierto, en aquel tabernáculo donde buscó la santidad de los sacerdotes y de su pueblo, la justicia en aquella ley civil donde cada quien iba a recibir de acuerdo a lo que hiciera, y con una ley en la que Dios dijo para que tengáis prosperidad, y eso es lo maravilloso. Cumple la ley, vas a tener prosperidad. Israel está listo para entrar a la buena tierra prometida de los padres de acuerdo al libro de Deuteronomios. Dice, el enfoque nacionalista del pacto mosaico se ve claramente debido a que sus condiciones yacen en la obediencia humana. ¿Cómo obedece el pueblo de nuestro Dios? ¿Obedece bien o no obedece? Porque cuando obedecía bien, no se apartaba la ley de nuestro Dios, el pueblo tenía prosperidad. Dice, los límites de la ley son evidentes. Esta no ofrece vida eterna, sino una buena vida en una buena tierra. El Señor no prometió una vida eterna, sino una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena, gobernada por buenas leyes, las leyes que nuestro Dios le dio. La ley tampoco solventaba los problemas del pecado. Esta únicamente buscaba contener el pecado al definirlo y limpiarlo y castigarlo. Eso es lo que nuestro Dios deseaba para el pueblo. Sin embargo, el pecado no fue contenido. El pecado de Adán está escrito en grande en la historia de Israel bajo la ley. Yo creo que vimos el pecado de Adán, donde la palabra de nuestro Dios dice que el pecado entró por un hombre, así pasó a los hombres de tal manera que todos estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Pero vino el gran Redentor, vino nuestro Señor Jesucristo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, viene y nos acerca. Con una, dice, con un microscomoso, dice, de la humanidad, dice, a Israel no le fue mejor que a ninguno de nosotros. Ellos pecaron, fueron destituidos, ahora nosotros también tenemos que tener cuidado. Ellos estuvieron de acuerdo con los términos del pacto divino, y al igual que Abraham, ellos tendrían que obedecer. Haremos todas las palabras que Jehová Dios ha dicho. Si recordamos esta frase donde el pueblo de nuestro Dios le contesta a nuestro Dios y dice, haremos todas las palabras que Jehová Dios ha dicho, mas sin embargo, casi de inmediato el pacto estuvo en crisis cuando Israel construyó el becerro de oro. Eso es lo que pasa con este pueblo. Tristemente, esto no es un evento aislado, sino un rasgo persistente como nación que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es lo que dijo nuestro Dios. Este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Dios declara en el desierto, generación perversa e hijos infieles. Esas son declaraciones de nuestro Dios. Lo podemos ver en Deuteronomios 32:20, en Éxodo 32:9, en los Salmos 78:32, Salmos 106:24, Hebreos 3:7 y también Hebreos 4:2. Dios lamentaría la persistente incredulidad de Israel, y Moisés continuamente apelaría a su inmóvil amor. Nuevamente, este patrón se repite y viene a ser incorporado en la memoria y la confesión de Israel. Nuevamente, el pueblo se acercaba a Dios, se alejaba de nuestro Dios, se acercaba a Dios, se alejaba. Un pueblo que a través de los tiempos no servía a Dios como debía de servirles. Y mire lo que dice Nehemías al otro lado del exilio, lo resume de la siguiente manera: tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Le llegó de estar de esclavos, bueno, es porque eso merecía el pueblo, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y eso es triste, ¿verdad? Que nuestro Dios extiende su mano para bendecir, mas sin embargo nosotros seguimos haciendo el pecado. Él hace un llamado a la condición de la ley. Si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Si el hombre se tomara de esa ley, va a vivir. Antes de clamar por el pacto de Dios y por su consistente amor, dice, igual que Caleb y Josué, algunos se mantuvieron fieles al pacto. Siempre hubo buenos reyes, profetas piadosos, así como a tiempo de bendición
reavivamiento a lo largo de la historia de Israel. Y yo creo que podemos contemplarlo, podemos verlo donde hubo buenos reyes, donde hubo malos reyes a consecuencia del pecado que el pueblo hacía. Sin embargo, en su gran mayoría es el exilio y no el éxodo lo que orienta su historia, donde vemos parte de esta historia donde el pueblo de nuestro Dios sale en la libertad, pero sale en la libertad para volver nuevamente a la esclavitud. El hombre no los practicó, sino se alejó de la presencia de nuestro Dios. Pero la mayor parte de la historia del pacto de Israel es de fracaso, un pacto que casi termina antes de comenzar. Salen de Egipto, 40 días Moisés allá en el monte y el pueblo empieza a la idolatría. El pacto mosaico se rompió a los pocos días de su inauguración cuando un becerro de oro fue puesto o eclipsó a nuestro Dios, siendo este el primero de muchos con el pacto roto tantas veces a lo largo de su caminar por el desierto. Solo les multiplicaban, dice nuestro Dios, la misericordia de Dios, que podían al pueblo de Israel nuevamente ante la presencia de nuestro Dios. Así que llegaron a la orilla del Jordán y nuestro Dios cumplió su promesa. Ahora Pablo cita Pablo cita también lo que Levítico 18:5, él lo menciona en Romanos 5 y en Gálatas 3:12, describiendo la ley como débil por la carne. Nuestra carne siempre nos ha apartado de la presencia de nuestro Dios y es por ello que nuestro Dios deposita de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros para tener esa obediencia ante la presencia de nuestro Dios. Y sigue diciendo, mediten esto, dice, en el contexto de la crisis del pacto, del fracaso nacional y el exilio, los profetas anticiparon algo más. El Dios de Israel actuaría en su implacable y perdurable amor. La historia del pacto continúa, un nuevo pacto viene. Y donde vamos a ver en nuestro próximo trimestre, donde vamos a hablar ahora no necesariamente del antiguo pacto, sino que ahora vamos a ver el pacto nuevo que viene para con cada uno de nosotros. Tenemos algunas preguntas que ya hemos contestado a través de los textos y la introducción. Dice la primera, ¿cuál es la instrucción de Dios en Levítico 18, el 1-5? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacer en la tierra, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Qué hacen en la tierra de Egipto? Adoran imágenes, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ni Dios quería que hicieran como cuando estaban allá en Egipto, ni quería que hicieran hacia la tierra donde Él los iba a llevar. Nuestro Dios les tenía leyes, estatutos, mandamientos exclusivamente para el pueblo de nuestro Dios. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, una vez más, palabra clave, haciendo el hombre, lo que tú hagas va a vivir en ellos. Eso es lo que nuestro Dios le instruye a su pueblo que haga. Y dice, ¿en qué forma esta revela las limitaciones de la ley? Las limitaciones, dice, intrínsecas de la ley, en su condición, en la expresión, los cuales haciendo el hombre va a vivir. Hacemos un recordatorio de Adán y la forma en que el hombre tiende a no hacer lo que Dios ordena. Eso es una tendencia quizá por nuestra carne, donde nuestro Dios nos dice qué es lo que se tiene que hacer y nuestra carne hace lo contrario a lo que nuestro Dios desea de nosotros. Y por eso dice, era débil por la carne, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para probar que se puede hacer algo en la carne, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice que no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu, porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros de su Espíritu. Sigue diciendo, ¿qué patrón vemos ahora en el libro de Números 14? ¿Y cómo puede describir a Dios y a Israel y qué es lo que Moisés hace? Después de un tiempo en el desierto y después del incidente del becerro de oro allá en Números 14, revela el desaliento de parte de Dios por el rechazo constante e infiel de Israel, nuestro Dios. Y menciona desde el libro de Génesis, donde nos dice que, que desde la juventud del hombre, inmediatamente su deseo es únicamente a inclinarse al pecado. Y nuestro Dios se pone triste. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, mas sin embargo tiene sentimientos. Y ante ellos ha mostrado misericordia. Ahora Dios está listo para destruirlos. Sin embargo, Moisés intercede y le dice a nuestro Dios, sabes que no destruyes al pueblo, y nuestro Dios tiene misericordia. Recordemos un Dios de misericordia. Y aun cuando viene nuestro Señor Jesucristo, aun cuando el pueblo mata o lleva hacia la cruz a su Hijo, nuestro Dios abre sus brazos de misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Identifique este patrón en la memoria y confesión de Israel, descrito en el Salmo 78, en el Salmo 106. Es de notar la forma en que la rebelión de Israel es vista como un fracaso de fe. Se alejan de Dios. Nuestro Dios dice, ¿hasta cuándo no me van a conocer? Y yo creo que estas palabras nos ayudan a entender que el hombre ha pecado, que sigue pecando, pero él sigue diciendo, si mi pueblo se humillare, yo voy a perdonar. Y vemos cuántas veces, él dice que le provocaron a ir a nuestro Dios 10 veces, pero también cuántas veces nuestro Dios les perdonó, más de 10 veces. Los llevó al exilio a consecuencia del pecado de ellos. Sigue diciendo la 4. ¿Cómo se ve la relación entre el éxodo y el exilio descrito en Nehemías? Nuevamente, un pueblo que podemos ver que peca y que lleva nuestro Dios al pueblo a la esclavitud. Claman estando en esclavitud. Nuestro Dios los oye, nuestro Dios los bendice, pero nuevamente el pueblo empieza a desobedecer a nuestro Dios, y es donde el pacto está en crisis. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que pensar, porque esta historia muchas de las veces se repite. ¿Cuántos de las personas que han confesado con su boca que Jesús es su Señor, cuántas de las veces le fracasamos, cuántas de las veces nos alejamos, y sin embargo nuestro Dios nos sigue amando y espera que extendamos nuestra mano, porque Él ya la tiene extendida? Pero sin embargo también cuántas personas deciden no servir a nuestro Dios. En esta mañana deseo de todo corazón que meditemos y pensemos, si le has fracasado a nuestro Dios, yo creo que habiendo vida, dice la palabra de nuestro Dios, habiendo vida hay esperanza. Es el momento que te acerques a tu Dios, que te acerques, confieses tu pecado, y nuestro Dios es grande en misericordia y te perdonará. Que el Señor te bendiga, y gracias por acompañarnos en esta mañana.